tu Santo, Señor, dando la capacidad, el dominio propio, Señor, para poder llevar a cabo una práctica disciplinada de lo que estaremos aprendiendo en esta oportunidad. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino queremos ser fieles hacedores de tu palabra. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Te pido que les bendigas, que abras nuestro entendimiento y que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a llevar a cabo cada una de las obras que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias te doy, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden salir los pequeñitos a sus clases y mientras ellos salen, salude a su hermano o hermana a la par. Dios les bendiga, mis hermanos. La semana pasada, para las personas que estuvieron presentes con nosotros, estuvimos aprendiendo acerca del pecado imperdonable. Estuvimos aprendiendo cómo estos fariseos se endurecieron tanto en contra de nuestro Señor Jesús, que aún con toda la evidencia que les fue presentada, lo rechazaron. No solamente le rechazaron, sino que atribuyeron las obras que Dios llevaba a cabo al diablo. Este rechazo tenía un nivel tan elevado que nuestro Señor Jesucristo lo presenta como blasfemia. A la vez dejó en claro que cualquier reino dividido no puede permanecer. Ahora, de este punto en adelante, para mostrar más evidencia acerca del tipo de persona que estos fariseos eran, nos lleva a una ilustración, hermanos, en la cual el punto principal, hermanos, tiene que ver las palabras que nosotros hablamos. Y por eso es que en esta oportunidad estaremos aprendiendo, hermanos, cómo de la abundancia del corazón habla la boca. Abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 33 en adelante. Capítulo 12, versículo 33. Dice la palabra de nuestro Dios: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Existe un arte, hermanos, conocido en inglés como grafting. Esta arte tiene que ver, hermanos, con el hecho de cortar ramas de ciertos tipos de árboles o plantas e injertarlas en otro tipo completamente diferente. De tal manera que si una persona tiene la suficiente experiencia, podemos ver un árbol, por ejemplo, de durazno, pero con ramas de manzana o de otro tipo de fruto. Esta práctica es verdaderamente impresionante y de acuerdo a lo que poco que estuve viendo al respecto, se requiere bastante experiencia para llevar a cabo esa labor. Por muy impresionante que suene, es un proceso que no es natural. Es una intervención humana para llevar a cabo esa obra. Naturalmente es obvio que cada tipo de árbol genera su propio fruto. Naturalmente no podemos esperar un mango en un árbol de manzana, mucho menos un tipo de abrojo. Cada árbol tiene su correspondiente fruto y esta es la ilustración que presenta nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la manifestación específica que nuestro Señor Jesucristo se está enfocando en esta escena en particular tiene que ver con una de las manifestaciones de este fruto en particular, que tiene que ver con nuestras palabras. Y está pegando nuestras palabras como la manifestación directa del tipo de árbol que nosotros somos. Nuestras palabras. ¿Alguna vez usted, hermano o hermana, se ha preguntado cuántas palabras
en promedio hablamos por día? Estoy seguro que hay personas que hablan más que otros, por eso digo promedio. Según varios estudios, el número de palabras habladas promedio en un día por persona es de 4,000 a 7,000 palabras por día. De todas las palabras que nosotros hablamos por día, hermanos, se puede escribir un libro de 50 a 60 páginas, el equivalente a más de 100 libros de 200 páginas por año por cada persona. Ahora pongámonos a pensar por un momento, hermanos, si se escribiera un libro de todas las palabras y conversaciones expresadas por nosotros solamente de la última semana, y de ese libro se hicieran suficientes copias para distribuirlas en medio de la congregación, ¿cuántos de nosotros regresaríamos avergonzados la próxima semana al saber lo que nuestros hermanos leyeron acerca de nuestro libro? ¿Cuántos de nosotros ya no regresaríamos? Esto, hermanos, es una realidad en cuanto a nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, lee los libros de todo lo que nosotros hablamos. Palabras buenas, palabras malas, palabras vulgares, maldiciones. Todo este tipo de palabras, queridos hermanos, nuestro Dios toma nota de ello. Pero lo más importante de todo, lo que nuestras bocas expresan solamente están manifestando una realidad mayor, que es lo que radica en nuestros corazones. Es el corazón del mensaje de lo que nuestro Señor Jesucristo ahora comparte, pero hay algunos otros detalles que nos van a ayudar a ver el panorama más amplio y por eso es necesario que lo veamos de una manera detallada. En el versículo 33, una vez más, regresemos, dice la palabra de Dios: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Nuestro Señor Jesucristo comienza dando una advertencia clara, hermanos, y obvia en lo referente a que cada tipo de árbol va a generar un fruto de acuerdo a su naturaleza. Si es un buen árbol, va a dar buen fruto. Si es un mal árbol, va a dar fruto malo. No es la primera vez que nuestro Señor Jesucristo usa este tipo de ilustración, pues hermanos que tienen tiempo congregándose con nosotros recordarán que en Mateo capítulo 7 nuestro Señor Jesucristo ya usó la misma ilustración. Mateo capítulo 7 versículo 17 dice así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La ilustración que encontramos en Mateo capítulo 7 y Mateo capítulo 12 es la misma. Está usando los árboles como ilustración, pero los detalles sí son diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Diferentes en el sentido de que en Mateo capítulo 7 está hablando de todo tipo de manifestación del fruto que ese árbol genera, y en el capítulo 12 de Mateo su enfoque en esa manifestación del fruto, una vez más, son nuestras palabras. Lo que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, parafraseando lo que estos versículos nos enseñan, es: ustedes deben adoptar una posición en cuanto a mí y mi obra. O soy malo y hago obras malas, o de lo contrario soy bueno y hago buenas obras. No puedo ser malo y hacer buenas obras, o ser bueno y hacer malas obras. Si hago buenas obras es por el poder de Dios, y si hago malas obras es por el poder de Satanás. Dios no autoriza nada malo y Satanás no autoriza nada bueno. Es el punto de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora Jesús lo conecta con las palabras expresadas por los fariseos, pero un panorama mucho más amplio, hermanos, la enseñanza de las palabras que cada uno de nosotros pronunciamos. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo de una manera fácil vuelve a atrapar a estos fariseos arrogantes en su manera pervertida de pensar y en sus acusaciones verdaderamente arrogantes, inválidas en contra de nuestro Señor Jesús. Pero ahora, cuando llegamos al verso 34, después de dejar en claro lo referente a él mismo, voltea y ahora la atención la dirige hacia los fariseos. Y vean lo que dice el versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahora nuestro Señor hace un cambio breve de ilustración y aplica directamente la ilustración previa de los árboles, pero en realidad les está diciendo a estos fariseos:
ustedes son peores que incluso el peor tipo de árbol que exista. Ustedes son unas serpientes. Ustedes son unas víboras. De la misma forma, hermanos, no es la primera vez que a los fariseos se les había llamado víboras. Juan el Bautista, en aquella predicación que vemos en Mateo capítulo 3, en el versículo 7 les dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No sé qué tan familiarizados estemos nosotros, hermanos, con las víboras, con las serpientes. Pero las personas que están escuchando estas palabras expresadas directamente por parte de nuestro Señor están bastante familiarizados con las serpientes. Era muy común en esta área. ¿Y cuáles son algunas de las características de estos animales? Las víboras no solamente son mortales, hermanos, sino que son verdaderamente engañosas. Tan engañosas que podemos ver de la manera en que atacan, que se mezclan entre las piedras y palos de tal manera que uno ni siquiera las puede ver. Cuando se acerca a su presa, inmediatamente avientan la mordida, inyectan el veneno y llevan a cabo su trabajo. Eso es precisamente lo que los fariseos estaban llevando a cabo. La naturaleza de los fariseos era similar a la de las serpientes, a la de las víboras, y de una manera filtrada atacaban no solamente al maestro, sino a todas las personas que actuaban juntamente con él. Y diciéndoles víboras, serpientes, ahora Jesús les dice: ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Regresemos a la ilustración previa. Un buen árbol da buenos frutos, un mal árbol da frutos malos. Ahora Jesús les dice: ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno si su naturaleza es pecaminosa? Su naturaleza es de serpientes, ustedes son unas víboras. Y ahora, en el versículo 34 y 35, nuestro Señor Jesús deja en claro lo que presentó en los versículos anteriores y nos acercamos al corazón de este mensaje. Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Queridos hermanos, este es uno de los principios más claramente revelados en las Escrituras en cuanto al ser humano, y esto tiene que ver con el principio de que la boca habla lo que existe en nuestro corazón. El ejemplo inmediato lo podemos ver con los fariseos, que atacaban verbalmente continuamente a nuestro Señor Jesucristo, al nivel que le atribuyeron las obras de Dios a Satanás. Le dijeron: este por Belcebú lleva a cabo sus obras. Esas palabras que ellos expresaban solamente manifestaban lo que existía en su corazón: maldad, oscuridad. Pero lo más importante de todo, cómo Satanás es quien gobernaba sus corazones y por lo tal llevaban a cabo la obra de su padre, el diablo. Es importante que notemos, hermanos, que cuando la palabra de nuestro Dios usa la palabra corazón, en la mayoría de los casos no se está refiriendo al órgano humano. La palabra de Dios, en la mayoría de los versículos, hermanos, el corazón representa el asiento del pensamiento y la voluntad. En otras palabras, representa el carácter de quién verdaderamente somos. No está hablando del órgano humano. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo que lo que abunda en nuestro corazón será reflejado en nuestras conversaciones. Interesantemente dice abunda, hermanos, que significa plenitud. Es como si nosotros tomásemos un vaso de agua, lo llenamos de agua, pero una vez lleno le continuamos echando más agua de tal manera que el agua se comienza a tirar. Lo que pasa en nuestro corazón, hermanos, con lo que sea que esté lleno, será manifestado, será revelado a través de nuestras bocas. Y queridos hermanos, este principio lo podemos ver en todos los detalles de nuestra vida. Les quiero presentar brevemente algunos ejemplos. ¿Alguna vez usted o alguien que conoce ha tenido un rencor o odio tan grande hacia una persona que el momento que se le pregunta: oh sí, ¿qué sabes de fulanito tal? No, esa persona me cae gorda, la odio, es de lo peor. Y comienzan a hablar lo que está en su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón está lleno de odio, rencor, aborrecimiento por X persona, el momento que su nombre sea mencionado, mi boca inmediatamente reflejará lo que existe en mi corazón por esa persona.
Si mi corazón está lleno de falsedad, lo único que puedo hablar es mentira. Posiblemente algunos de ustedes conocen a personas que son conocidos porque son las más personas mentirosas del mundo. Y cada cosa que nos dicen lo debemos de pasar por un filtro porque ya tiene la reputación de que es una persona mentiroso, mentirosa. ¿Por qué? Porque lo que radica en su corazón es falsedad. No puede su boca expresar verdad cuando lo que radica en su corazón es falsedad, es mentira. De la abundancia del corazón habla la boca. Por el lado positivo, hermanos, si mi corazón está lleno de amor, aceptación por alguien, mis palabras de la misma manera lo reflejarán. Podemos ver cómo este principio se manifiesta tanto en lo negativo como en lo positivo. Pero nuestras palabras, queridos hermanos, solamente van a expresar lo que está en nuestro corazón. Y en la palabra de Dios nos encontramos con un ejemplo, hermanos, y estoy seguro que al ver este ejemplo, más de uno se va a identificar. Pero cuando nosotros no tratamos este principio, o el problema, más que nada cuando es una consecuencia negativa, y hay tanto lo que radica en nuestro corazón malo, que lo retenemos, que llega el día, la hora en el cual simplemente no podemos más y explotamos. Explotamos con palabras vulgares, palabras de maldición, o sea lo que sea, simplemente no lo podemos detener ya. En el libro de Job podemos ver un ejemplo, hermanos, con Eliú. Acompáñenme para allá brevemente, Job capítulo 32, versículo 18. Job capítulo 32, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Dios: porque estoy repleto de palabras y por dentro me apremia el espíritu. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y que hace reventar los odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. Les quiero leer los mismos versículos en la traducción lenguaje actual. Expresa Eliú: a mí no me faltan palabras y ya no me puedo aguantar. Parezco botella de sidra, estoy a punto de reventar. Tengo que desahogarme, tengo que responderte. Lo que abunde en nuestro corazón será reflejado en nuestras palabras. Y muchas veces cuando lo retenemos, llega el momento que finalmente esto se manifiesta en nuestra vida. Estamos tan llenos que explotamos como una botella de sidra. Y lo que se manifiesta en nuestras palabras es lo que radica en nuestro corazón, sea bueno o sea malo. Esto, como ya lo mencioné al principio, hermanos, se va a reflejar en todo, en todo. Si lo que abunda en mi corazón es avaricia, ¿de qué voy a hablar todo el día? De dinero. Y es aquí, hermanos, donde quiero que comencemos cada uno de nosotros a analizar nuestras conversaciones de nuestro diario vivir. Porque lo que ocupa nuestras conversaciones refleja una verdad mayor, lo que radica en nuestro corazón. Si como ministerio nuestro corazón abunda de sentimientos humanistas, comodidad terrenal, nuestras palabras delante de este púlpito lo reflejarán. Dios tiene un milagro para ti, lo mejor está por venir. El tiempo de tu dolor se acaba hoy, mañana recibirás un milagro. Cosas por el estilo. Si nuestro corazón está lleno del conocimiento de Dios, la palabra que mora en nosotros será reflejado en la manera en que hablamos. De tal manera que si pasamos por ese tipo de dificultades, lo que mora en nosotros va a reflejarse. Si es tiempo de pérdida, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Estemos pasando un tiempo de enfermedad, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Lo que sea que reine en nuestro corazón será manifestado en nuestras conversaciones. Hágase tu voluntad, Señor. Tú eres el soberano. No hay quien detenga tu mano y te diga qué haces. Tú eres el que pone y quita reyes. Y nosotros como hijos estamos en tus manos y tú eres el que gobierna. Incluso en lo práctico y obvio, hermanos, este principio es reflejado.
No sé si alguna vez a usted le ha tocado llevar a cabo una presentación, posiblemente en su trabajo, en la escuela. Se puede notar inmediatamente, hermanos, cuando una persona no se preparó a través de lo que habla. Este principio lo podemos incluso notar en eso, hermanos. Si yo como predicador, hermanos, no estoy empapado del mensaje que les estoy presentando, se va a manifestar claramente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En cada una de las áreas de nuestra vida, las pequeñas, medianas y enormes, este principio es aplicable. Ahora, la parte negativa y obvia de este principio es muy fácilmente identificada. ¿Cuál es esta parte? Las palabras groseras, lo imprudente. ¿Alguna vez ha estado presente con un grupo de personas, una conversación, cuando una persona dice algo verdaderamente imprudente de tal manera que nosotros nos quedamos pensando, ¿verdaderamente esta persona acaba de decir eso? De la abundancia del corazón habla la boca. Maldiciones, palabras por el estilo. Estas cosas negativas son muy fácilmente identificadas, hermanos. Y yo pienso que cada uno de nosotros, si ya tenemos cierto tiempo en el Evangelio, estamos conscientes de ello. Pero hay un área, hermanos, que puede pasar por desapercibida. Desafortunadamente, muchos han entendido este principio de una manera equivocada, hermanos. Y mucha atención con lo que voy a decir, pues consciente o inconscientemente, hermanos, podemos inyectar la metafísica en un principio bíblico. ¿A qué me refiero con esto? El principio de lo que estamos aprendiendo, hermanos, tiene que ver con lo que revela nuestro corazón, o más bien nuestras palabras que existe en nuestro corazón. Pero de la misma forma, hermanos, como ya lo mencioné, esto se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Si yo no tengo un conocimiento adecuado de lo que Jesús está hablando y otras partes de la Escritura, yo puedo inyectar metafísica en este principio de tal manera que, como personalmente me ha tocado escuchar, hermanos, y la razón por la cual comparto esto, que llegamos a un punto de evadir la realidad y comenzamos a confesar, a hablar las cosas que nosotros deseamos como sean, pensando que eso es lo que Jesús está hablando. Las personas que saben de lo que estoy hablando saben perfectamente que estoy hablando de la famosa confesión positiva. Queridos hermanos, Jesús para nada está hablando de eso. Pero es importante mencionarlo porque de una vez más, hermanos, si lo que radica en mi corazón es ese tipo de enseñanza o pensamiento, mi boca lo va a reflejar. ¿Y de qué manera lo vemos en la vida práctica? Puede que una persona se encuentre enferma. Esa persona, por un conocimiento inadecuado de este punto y sacando el texto fuera de su contexto, va a decir, aunque la persona se esté muriendo, no, yo no estoy enfermo, yo estoy sano. Puede que la persona esté endeudada y diga, no, yo no estoy endeudado, yo no soy pobre, yo soy rico. ¿Es eso lo que Jesús estaba refiriendo? Este tipo de enseñanzas, hermanos, lo podemos ver por este versículo de Mateo capítulo 12, pero hay otro que todavía es más apegado, como es sacado de contexto, que quiero que me acompañen por favor rápidamente, Proverbios capítulo 6, versículo 2. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Ayúdeme a leerlo, por favor. Como dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y ya has quedado preso en los dichos de tus labios. Allí está. Lo que tú hables será realidad, dicen. Y usando este texto, se enseña precisamente lo que hables tiene efectos en la materia, por tanto, no hables nada negativo. Si te sientes enfermo, no digas que estás enfermo porque atraes la enfermedad. Hermanos, eso es metafísica, que la gente lo está haciendo querer pasar por algo bíblico. Tú declara que eres sano. Aunque te esté matando el diabetes, tú declara que eres sano. Yo me imagino el apóstol Pablo, hermanos, cuando le manda la carta a Timoteo que se entera de su enfermedad. ¿Acaso Pablo le dijo a Timoteo, no, Timoteo, tú no digas que estás enfermo, tú declara que eres sano? Porque tú al decir que estás enfermo estás acarreando esa enfermedad. ¿Fue lo que le dijo Pablo?
Pablo le dijo, ya no bebas agua, Timoteo, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Primera de Timoteo 5:23. Si no tienes dinero y estás en pobreza, tú confiesa que eres rico. Pablo confesó lo mismo cuando pasaba por escasez. No. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si tienes problemas, no los confieses, tú declara que tus problemas ya se fueron. Yo me imagino a Pablo haciendo tal cosa. Mis problemas ya no están presentes. Declaro que se desaparecen. ¿Fue lo que hizo Pablo? Segunda de Corintios 11:24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Qué negativo Pablo, ¿verdad? Dirían algunos hoy en día. Para empezar, Proverbios capítulo 6, versículo 2, para nada está hablando de eso. Para nada nos enseña la palabra de Dios que nosotros confesemos algo contrario a la realidad, pensando que al hacerlo vamos a traer las buenas vibras y se va a solucionar. Entonces, ¿de qué está hablando Proverbios capítulo 6? Veamos el contexto inmediato, Proverbios capítulo 6, versículo 1. Proverbios capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios, hijo mío, si salieres, ¿qué? Fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, ahora sí entramos al versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿De qué está hablando? ¿De la confesión positiva? Claro que no. Está hablando de una persona que legalmente se comprometió con otra a pagar una deuda. En aquel entonces no existían los contratos como hoy en día, pero queridos hermanos, hoy en día el equivalente sería el famosísimo co-signer. Que me quiero comprar una troca de $50,000, pero mi crédito no da. ¿Me puedes ayudar a firmar? Posiblemente hay personas aquí que han arruinado su crédito por firmar por alguien más. Por eso mejor no lo hagan. Esa casa cuesta $1,000,000 y me gusta mucho, pero me aprueban para 300,000. ¿Me firmas para que lleguemos al millón? Eso es lo que está hablando, hermanos, Proverbios capítulo 6, versículo 1. Te has enlazado, ahora ya te comprometiste legalmente, porque en aquel entonces la palabra era suficiente. Pero podemos ver, hermanos, que para nada está hablando de hablar cosas contrarias a lo que está pasando. Ahora, hermanos, tampoco quiero que malinterpreten. No estoy diciendo al explicar esto que debemos de ser pesimistas y negativos, para nada. Pero hay una manera bíblica de expresar un positivismo que verdaderamente sea un positivismo bíblico. Y regresando al tema principal, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué manera podríamos ver un ejemplo, hermanos, de un ejemplo correcto o incorrecto de cómo debemos de ser positivos? Regresando al ejemplo de la enfermedad, hermanos, si yo me encuentro enfermo, el positivismo incorrecto o la metafísica diría, no, yo no estoy enfermo, yo estoy sano. Yo declaro que soy sano. No importa que me estoy muriendo, yo declaro que soy sano. No tiene absolutamente ningún efecto. ¿Cuál es el positivismo bíblico? El positivismo bíblico sería, tengo X enfermedad, pero mi Dios es soberano y a los que le aman, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Podemos ver la diferencia, hermanos? De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué manera nosotros nos expresamos incluso ante las adversidades cuando pensamos que estamos hablando conforme a la voluntad de Dios? Querido hermano, hermana, el cristianismo no se trata de evitar las realidades de las dificultades y hablar algo en contra de ellas. Se trata de presentar tu necesidad, sea cual sea, a los pies del Maestro y que aprendamos a depender de Él. Sea en la escasez, sea en la enfermedad, sea en la tribulación, sea lo que sea.
Y que cuando esa información o la palabra correcta que reina en nuestro corazón se va a manifestar en nuestras palabras. Lo podemos ver repetidas veces en los escritos de la Biblia. Recuerdan el caso de aquellos 3 muchachos hebreos cuando son lanzados al horno. Ellos no estaban hablando un positivismo contrario a la realidad. Ellos no dijeron, no, yo declaro que estoy fuera de este horno. Ellos dijeron, Dios nos puede salvar y si no lo hace, no importa. Él es el soberano. Él es el que tiene el control. En cada una de estas cosas, queridos hermanos, podemos ver de una manera clara que lo que abunda en nuestro corazón será reflejado en nuestras palabras. Regresemos a Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es como si nosotros lo podemos entender como si en nuestro corazón tenemos unos archivos. Nosotros vamos a ir, hermanos, pero no podemos sacar algo que no exista ahí. Lo único que vamos a sacar es lo que radica en nuestro corazón. Si no está presente ahí, no lo podemos sacar. Es en el corazón de una persona, hermanos, donde se atesoran sus pensamientos, ambiciones, deseos, amores, actitudes y lealtades. Es verdaderamente evidente que del buen tesoro se sacan buenas cosas y del mal tesoro solo se puede sacar lo malo. Santiago dice lo siguiente en Santiago capítulo 3, versículo 10, hablando de la lengua, de la misma boca producen bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Dice Santiago, esto no debe ser así. De una fuente no pueden salir palabras corrompidas y palabras que edifican. Hace tiempo tenía un trabajo en informática en el cual había una frase muy común que se repetía comúnmente en el trabajo, que es GIGO. Son las siglas que significan garbage in, garbage out. Traducido al español sería la basura que entra es la basura que sale. Se usaba en el contexto de que la calidad del código que se ingresa en la computadora va a generar el resultado de acuerdo a lo que se ingresó. Este principio lo podemos ver en cualquier área de trabajo. Si usted trabaja como chef, ¿cómo podemos esperar un buen platillo si los ingredientes son basura? O las personas que trabajan en construcción, ¿cómo podemos esperar una buena construcción si la madera está podrida? Si el drywall está hecho pedazos. Ahora, llevando este pensamiento al punto, al corazón del mensaje, hermanos, ¿qué es lo que lo está alimentando? ¿Qué es lo que alimenta nuestro corazón? Porque ese es un punto, un paso atrás, hermanos, para lo que tiene que ver con lo que expresa nuestra boca. Nuestra boca expresa lo que está en nuestro corazón y lo que está en nuestro corazón es lo que nosotros le alimentamos. Es verdaderamente triste, hermanos, cómo hay personas que se dicen ser cristianos. Saben mucho de fútbol, saben mucho de películas, saben mucho de telenovelas, incluyendo las turcas, saben de política. Y por consecuencia, eso es lo único que hablan. Pero pregúntales acerca de la Biblia. Dwight Moody, un predicador americano del siglo XVIII, dijo lo siguiente: es muy triste ver tantos cristianos mudos. Las iglesias están llenas de ellos. Nunca hablan de Cristo. Saben hablar de política, de ciencia, de arte, hablan con autoridad acerca de las modas de la época, pero no tienen nada que decir acerca del Hijo de Dios. Si nosotros tomamos, queridos hermanos, en nuestras conversaciones y las ponemos en una gráfica que representa por porcentaje cada división de acuerdo a su categoría, ¿qué tan grande sería nuestro porcentaje de lo que nosotros hablamos de política, de las modas, del siguiente proyecto, del trabajo? ¿Y qué tan grande sería el porcentaje de lo que hablamos de Cristo y su obra? De la abundancia del corazón habla la boca.
Lo que abundaba en el corazón de estos fariseos era el rechazo por Cristo, y eso se reflejaba claramente en su manera de hablar. Pero por un momento no volteemos tanto a ver a los fariseos, sino veamos en lo más interno de cada uno de nosotros. Querido hermano, hermana, ¿de qué abunda tu corazón? ¿Qué gobierna tus pensamientos? ¿De qué hablas día a día? ¿Son palabras buenas, edificantes? ¿Son groserías, vulgaridades, mentiras o incluso blasfemias, como ya lo aprendimos la semana pasada? Una vez que hemos identificado, hermanos, qué es lo que radica en su corazón, entremos al versículo 36 de Mateo capítulo 12. Porque una vez que identificamos, hermanos, qué es lo que abunda en nuestro corazón y que por consecuencia se refleja en nuestras bocas, ahora entremos al versículo 36. Dice nuestro Señor Jesucristo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ¿qué pasará, hermanos? De ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mucha atención, queridos hermanos, porque ahora nuestro Señor Jesucristo está hablando de un juicio, está hablando de un castigo por palabras que nosotros expresamos. Debido a que nuestras palabras son un claro y directo indicador de la condición de nuestro corazón, por cada una de las palabras que nosotros expresamos, queridos hermanos, le daremos cuenta a nuestro Dios. Todo hombre, hermanos, en esta tierra es completamente responsable de lo que es, piensa, habla y hace. Aunque es verdad, hermanos, que no existe hombre con la capacidad de cambiarse a sí mismo, cada hombre en la faz de esta tierra tiene el mismo acceso a Dios, que es Jesucristo. Y Jesucristo es el que sí cambia los corazones. Jesucristo es el que sí transforma las vidas. Y un corazón transformado, queridos hermanos, se va a reflejar a través de un vocabulario transformado. Si lo que reina en nuestro corazón es Cristo, su obra, lo que ha hecho por nosotros, nuestras palabras lo reflejarán. En esta descripción del juicio que habla nuestro Señor Jesucristo, interesantemente usa la palabra ociosa. Ya tocó el punto de la blasfemia, hermanos, y cuando habla específicamente del juicio, notemos que Jesús no está hablando ahora de maldiciones, no está hablando de vulgaridades, no está hablando de blasfemias. Dice la palabra de Dios: de toda palabra ociosa. Ahora Jesús ya nos está limitando, hermanos, en esta advertencia a los extremos de las peores palabras que podemos expresar. Ahora está hablando de lo ocioso. ¿Qué es algo ocioso? El significado básico de ociosa es algo inútil, estéril, improductivo o de otro modo sin valor. ¿Qué significa eso para nosotros? Que todas las palabras que nosotros expresamos, incluyendo aquellas que son irresponsables o de alguna forma inapropiadas, improductivas, le daremos cuenta a nuestro Dios. Muchas cosas o conversaciones pueden caer dentro de esta categoría, pero ¿sabe qué tipo de palabra cae dentro de esta categoría que mucha iglesia puede pasar por alto? Las palabras hipócritas. El pastor John MacArthur comenta al respecto: las palabras hipócritas están entre las más ociosas y vanas que los seres humanos pronuncian. Y por desgracia están entre las más comunes. Cuando de manera consciente las personas mantienen un vocabulario ortodoxo, moral y evangélicamente aceptable mientras están entre sus compañeros cristianos, por impresionarlos o por evitar avergonzarse, esas palabras son ociosas y sin valor a los ojos de Dios. Y Él les pedirá cuentas por ellas. La hipocresía calculada de tales conversaciones santas es un hedor en las fosas nasales de Dios. Entre las palabras más ociosas están las hipócritas. Querido hermano, hermana, si tu vocabulario en la iglesia es muy diferente al que pronuncias en tu casa, son de las más hipócritas y ociosas que puedas imaginarte. Si dentro de la iglesia dices gloria a Dios, aleluya, pero cuando estás en tu casa son puras maldiciones las que tú pronuncias, son de las más ociosas de todas.
Y por eso te presentarás delante de tu Creador y Él te pedirá cuenta. ¿Qué puede reinar en el corazón de una persona que lleva a cabo dicho comportamiento? No la justicia de Dios. Un fariseísmo moderno. Que quiero quedar bien delante de las personas que me ven, me escuchan. Pero donde no me ven, entonces me comporto o manifiesto verdaderamente el tipo de persona que soy. Queridos hermanos, nuestras palabras deben de reflejar la obra transformadora que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Efesios, dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca, hermanos. Y si nos encontramos en una circunstancia en la cual nos están ofendiendo o está generándose ese mal sentido dentro de nuestro corazón, que estamos a punto, ya tenemos la palabra imprudente, grosera, maldición aquí en la garganta, mejor agarra esa palabra y trágatela. Mejor no digas nada. Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Cada palabra que nosotros pronunciamos, hermanos, le daremos cuenta a nuestro Dios. Pero lo más importante de todo, hermanos, lo que nosotros hablamos refleja lo que verdaderamente somos. Qué triste sería para una persona que vivió toda su vida engañada, con ese comportamiento hipócrita delante de los hermanos, gloria a Dios, aleluya, pero afuera, en su trabajo, con sus compañeros, hablando, revelando verdaderamente el tipo de persona que es. ¿Qué pasaría al momento que esa persona se presente delante de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos, si hemos identificado ciertas áreas en este asunto que sabemos claramente y directamente que deben de ser corregidas? Lo primero que debemos de hacer, hermanos, es imitar la oración del salmista que dice en el Salmo 141, versículo 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Porque las palabras que hablemos le daremos cuenta a Dios. Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por las palabras que un individuo expresa será justificado o condenado. Nota, hermanos, mucha atención a esto. Esto no significa que nosotros somos salvos por nuestras palabras. ¿Qué significa entonces? Más bien, esto significa que el juicio dictado en el individuo, en el día final, en el día que nos presentamos delante de nuestro Dios, las palabras que serán juzgadas van a ser en conformidad o debido a que nuestras palabras son espejos de lo que verdaderamente somos. En otras palabras, en el día del juicio seremos juzgados por nuestras palabras porque nuestras palabras son un claro y directo indicador del tipo de persona que somos. Una persona regenerada, una persona la cual ha recibido la obra de Dios, hermanos, no puede hablar como un hijo del diablo. No podemos hacernos llamar hijos de Dios, hermanos, y hablar como hijos del diablo. Y las palabras y las acciones son las pruebas objetivas y observables de la condición espiritual que radica en cada uno de nosotros. Así que incluso no vayamos una semana atrás, hermanos. Pensemos en las conversaciones de los últimos 2 días, las últimas 48 horas. ¿Cuál sería tu sentir, hermano, hermana, si cada una de esas palabras las pusiésemos en estas pantallas en estos momentos? ¿Te avergonzarías de ellas? Pues alguien mayor las nota cada día. Dios nota, Dios escucha todo lo que tú hablas, todo lo que tú expresas. Pero lo más importante de todo, lo que tú hablas refleja el tipo de persona que tú eres. No puede darse un mal fruto de un buen árbol. ¿Se puede tratar de imitar? Claro que sí. Mateo capítulo 7 nos enseña de aquel grupo de personas que lo imitaron. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? ¿No sanamos enfermos? ¿Hicimos muchos milagros? Eso les va a decir, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad.
Enfatizo, queridos hermanos, no somos salvos por buenas obras, pero somos salvados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y esto incluye, hermanos, las buenas palabras, las que edifican y dan gracia a los oyentes. Si a lo largo de esta enseñanza, querido hermano, el Espíritu Santo en lo más profundo y personal de tu ser te ha convencido de pecado, te ha mostrado cada una de esas áreas que deben de ser alineadas conforme a su perfecta voluntad, si has identificado esas palabras ociosas, esas palabras vulgares, esas palabras vanas, esas palabras de maldición, esas palabras de hipocresía, mucha atención, hermanos, no cometas el grave error de tratar de solucionar ese problema al nivel de tu vocabulario. Lo repito, hermanos, si tú identificas alguna de estos errores, no cometas el error de tratar de solucionar ese problema al nivel de tu vocabulario. Pues como ya lo aprendimos, hermanos, el vocabulario solamente es un espejo de lo que radica en nosotros. En vez de que trates de trabajar con tu vocabulario por fuera, pídele a Dios que trabaje en tu corazón. Pídele a Dios que te continúe moldeando. Pídele a Dios que como ese vaso de barro que tú eres, si es que le perteneces, comience a quitar todo aquello que es en contra de su voluntad y que comience a formar el carácter de su Hijo Jesucristo en ti, de tal manera que cada vez que hablas, estás hablando más como Cristo. Todo lo que hablas, en todo lo que tú expresas. Para llevar a cabo esta obra, hermanos, en primer lugar se necesita humildad. Si el orgullo es lo que gobierna nuestro corazón, en primer lugar, ni siquiera vamos a reconocer que tenemos un problema. Vamos a ser buenísimos para ver a las personas a nuestro alrededor que si hablan de una manera inadecuada. Pero no se trate de ver a lo más interno de nuestro propio corazón, porque aparentemente nos volvemos ciegos. Humíllate delante de Dios, hermano, hermana, reconoce tus faltas. Reconoce tus errores y pide la ayuda de Dios para que a través de su Espíritu Santo te continúe moldeando. Y si esa es una área con la cual tú estás batallando, ora a Dios, Dios, por favor, que sea tu Espíritu Santo dándome el dominio propio para controlar este pequeño miembro que puede encender un fuego para quemar bosques, como nos enseña el libro de Santiago. Ayúdame, Señor, a controlar las palabras que salen de mi boca de tal manera que lo que expreso sean palabras edificantes, sean palabras de bendición, sea tu palabra la que medita en mi corazón, que sea expresada por mi boca. No palabras de hipocresía, no palabras de vulgaridad, no palabras vanas. Pero como ya lo mencioné, hermanos, para esto se necesita en primer lugar humildad. Si no reconoces que tienes un error, si no reconoces que necesitas la ayuda de Dios, hermano, hermana, estás perdido. Y de antemano te aseguro que por tu propia cuenta no lo puedes cambiar. El problema con nosotros seres humanos en nuestra naturaleza caída es que muchas veces sí queremos traer soluciones de una manera externa sin darnos cuenta que lo externo no es más que una manifestación de lo que radica en nuestro corazón. ¿Cuáles son esas palabras, hermano, hermana? ¿De qué manera le hablas a tus hijos? ¿De qué manera le hablas a tu esposo? ¿De qué manera le hablas a tu esposa? Hermanos, ¿de qué manera hablamos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Somos un tipo de persona ya y llegamos a la iglesia y ya nos ponemos el saco de cristianos? Dice Santiago, de una fuente, hermanos, no puede salir agua amarga y dulce. O somos o no somos. Y si has identificado ese error, hermano, hermana, no te desesperes. La palabra de Dios nos enseña que desde que venimos a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo nos regenera, hay una nueva criatura, pero ese proceso de santificación es progresivo hasta que Cristo nos llame a su presencia. Porque tampoco quiero dar la impresión, hermanos, de que hay personas que ya tienen el control absoluto en todas las áreas de la carne, porque eso simplemente es imposible. El mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sí se necesita humildad. Se necesita reconocer, hermano, que por tus propias fuerzas no puedes. Pide la ayuda de Dios, que sea su Espíritu Santo obrando en ti y haz la parte que a ti te corresponde. Porque tampoco podemos poner toda la responsabilidad en Dios. Debemos de hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Si yo lo único que hablo es
vulgaridades, porque es lo que alimento a través de las 5 o 6 horas de novela que me aviento al día, apaga la tele. Si lo único que hablamos es chisme porque pasamos 10 horas en Facebook, salte de ahí. ¿Cómo podemos esperar, hermanos, hablar lo puro, santo, si en vez de alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios, le estamos alimentando con todas estas cosas que para nada aprovechan? Pon una predicación, hermano, hermana. Ponte a escuchar las enseñanzas de Dios y verás cómo automáticamente, cuando tu corazón comienza a ser llenado con todo esto, tu boca lo va a comenzar a reflejar. Te vas a topar a tu amigo o amiga y le vas a decir: y acabo de aprender que la palabra de Dios enseñaba esto y lo otro, y yo no lo sabía, pero ahora lo entiendo. Y va a ser nuestra conversación. No en vez de que, ¿y si viste lo que pasó con tal hermana? Lo que abunda en nuestro corazón, hermanos, se va a reflejar en nuestras palabras. Que la condición de un corazón transformado por Dios, hermanos, sea revelado en todo lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. En tu palabra, Señor, podemos ver de una manera clara y precisa, Señor, lo que tú esperas de nosotros. De la misma forma es un claro indicativo, Señor, lo que aprendimos el día de hoy, el tipo de persona que somos. Dice tu palabra, Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo en este momento, revelando a cada uno de nosotros en lo más interno de nuestro ser, la condición de nuestro corazón, Señor. Lo más importante de todo, revela, Señor, de qué le hemos estado alimentando a lo largo de estas últimas semanas. Si nosotros, Señor, solamente le hemos estado alimentando de las noticias, media, modas, política, trabajo, negocios y las cosas de este mundo, y hemos descuidado esa fuente de agua viva, ese maná que descendió del cielo, yo te pido que nos perdones, Señor. Ayúdanos, Señor, a alinear las prioridades en nuestro caminar cristiano de tal manera, Señor, que entendamos en lo más profundo de nuestro corazón la importancia que tiene el ser alimentados continuamente con tu palabra, Señor. Cuando nuestro corazón está lleno de tu palabra, cuando nuestro corazón está lleno del conocimiento de lo que tú has hecho por nosotros, de quién eres tú, Señor, nuestro vocabulario lo reflejará, Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sabemos y entendemos ahora, Señor, que de toda palabra ociosa te daremos cuenta en aquel día, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor, para que no llegue el día en el cual nosotros nos lamentemos porque fue demasiado tarde. Pues cuando hay vida, hay esperanza, Señor. Pon ese sentir en cada uno de nosotros. Perdona, Señor, todas esas palabras ociosas, esas malas palabras de nuestra boca, Señor. Esas palabras vulgares, Señor. Palabras hipócritas. Líbranos de ese tipo de comportamiento, al igual que a los fariseos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a manifestar cada día más a través de lo que hablamos, de la forma en que actuamos, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Que nuestras palabras y nuestro comportamiento reflejen la obra redentora que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, Señor. Que podamos hablar, Señor, conforme a la santa doctrina que tú has dejado en tu palabra, de acuerdo a su debido contexto, Señor. No queremos de la misma forma sacar ciertos versículos y aplicarlos como mejor nos place a nosotros, Señor, sino que queremos ver todo tu consejo, Señor. Como decía tu apóstol Pablo a los ancianos, a los pastores en Mileto, que él les dijo: no he rehusado, no he detenido todo el consejo. Que sea todo tu consejo gobernando nuestro corazón de tal manera que nuestras palabras lo reflejan, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que continúes esa obra que has llevado en cada uno de nosotros, pues tu palabra claramente nos enseña que aquel que la comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias te doy, todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén.